Nadie le mete mano al tránsito del terror. 4 personas entraron a unas oficinas por una multa y nunca volvieron a salir. Sí, fueron a Tránsito Municipal de Camerino Z, Mendoza, para solamente aclarar una infracción. Pero ese 8 de diciembre del 2023 terminaron privados de la libertad y hasta hoy siguen desaparecidos. Ileana, Antonio, Víctor y Honorio, 4 trabajadores de telecomunicaciones que llegaron por un trámite común y quedaron atrapados en una historia que nadie ha podido cerrar. Y ese mismo día ocurrió algo todavía más oscuro. El agente de tránsito Jorge Daniel Hernández Pérez, de apenas 26 años, fue asesinado a balazos. Ahora, casi 3 años después, el municipio decidió devolverle el control vial al Estado. Tránsito Estatal regresa oficialmente a Mendoza para fortalecer la seguridad y mejorar la atención ciudadana. Suena muy bien, pero también exhibe una pregunta muy incómoda, porque ¿qué tuvo que romperse para que el municipio aceptara que ya no podía manejar su propio tránsito? Porque aquí no estamos hablando de semáforos mal sincronizados, sino estamos hablando de una corporación marcada por 4 desapariciones, un asesinato y señalamientos contra quien llegó a dirigirla. Cuando todo funciona, pues la autonomía municipal se presume, pero cuando el desastre explota, la responsabilidad cambia de escritorio. Ahora habrá presencia estatal permanente, pero las familias siguen sin respuestas, los desaparecidos siguen sin aparecer y el relevo institucional no borra lo ocurrido. Porque cambiar uniformes puede ser muy rápido. Explicar qué pasó dentro de esas oficinas ya es otra cosa. Noticias locales. Hallan bodega guachicolera en Veracruz. Una bodega llena de combustible presuntamente ilegal, operando junto a una carretera y aparentemente nadie había visto nada. Esto ocurrió en Sayula de Alemán, al sur de Veracruz, donde fuerzas federales catearon un inmueble ubicado a un costado de la carretera transísmica. Adentro encontraron bidones, recipientes y cientos de litros de hidrocarburo, presuntamente diésel. Una procedencia, pues, que no pudo ser acreditada. Pero espérate, porque según conductores de la zona, el lugar llevaba varios meses funcionando y hasta se veían vehículos de carga pesada detenidos ahí. O sea, tan clandestino que estaba pegado a una carretera y con camiones entrando o esperando. Para ingresar fue necesaria una orden judicial y un operativo donde participaron la Fiscalía General de la República, Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal, Pemex, Protección Civil. Vaya, prácticamente medio aparato de seguridad para descubrir un punto que, según testimonios, llevaba tiempo moviéndose frente a todos. El inmueble habría funcionado como centro de almacenamiento y posible venta ilegal de combustible. Todo quedó asegurado y bajo resguardo federal. Pero aquí aparece el hueco más incómodo, porque hasta el cierre del reporte no se había confirmado ninguna detención. Tampoco se informó oficialmente cuántos litros fueron asegurados, pero bueno, encontraron la bodega, encontraron el combustible, encontraron los recipientes, pero lo que todavía no aparece son los dueños, los compradores y la red que permitió que ese negocio funcionara durante meses, pero sobre todo sin que nadie lo frenara. Noticias locales. Harfuch rompe silencio por periodista asesinada en Veracruz. Una periodista desaparece, la asesinan y entre los detenidos aparecen policías municipales que seguían activos dentro de la corporación. Ahí es donde el caso de Roxana Guzmán deja de ser solamente un crimen brutal y se convierte en una pregunta incómoda sobre quién estaba cuidando a quién en el sur de Veracruz. A 1 mes y 12 días del homicidio, Omar García Harfuch informó que ya suman 8 personas detenidas. Entre ellas aparecen presuntos integrantes de un grupo criminal, pero también 4 policías de Ixhuatlán del Sureste. Sí, agentes que portaban uniforme,
tenían placa y estaban en funciones cuando fueron capturados. Según las investigaciones, varios de los detenidos habrían participado en la privación de la libertad de Roxana. Otro de los señalados sería responsable tanto del secuestro como del homicidio. Y a ver, ojo con esto, porque detener a 8 personas es un avance muy importante, pero también exhibe el tamaño del problema. No habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas, ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante el abuso de un cargo público o integrantes de una organización criminal. Cuando una organización criminal presuntamente puede operar junto con policías municipales, ya no estamos hablando solamente de delincuentes infiltrados. Estamos hablando de una estructura que pudo moverse usando autoridad, información y silencio. Omar García Harfuch aseguró que no habrá impunidad y que la investigación continuará hasta detener a todos los responsables. Algo que suena firme, pero todavía faltan las respuestas más delicadas. Hay que ver quién dio la orden, desde cuándo colaboraban esos policías y quién sabía lo que hacían, porque 8 capturas pueden acercar la justicia. Nadie dice que no. Pero también podría ser apenas la primera capa de algo mucho más podrido. Noticias locales. Cae abogado del cártel inmobiliario en Jalapa. Un abogado termina en prisión preventiva, acusado de usar documentos falsos para quitarle su casa a 2 mujeres en Jalapa. Y no fue un pleito cualquiera entre particulares. La fiscalía lo relaciona con el llamado cártel inmobiliario de Jalapa. Una presunta red donde abogados, notarios y hasta servidores públicos habrían usado los propios juzgados para cambiar propiedades de dueño. Salvador Matías N., quien también se presentaba como arquitecto, fue imputado por fraude procesal. Según la acusación, promovió un juicio contra una persona que fingió ser representante legal de las verdaderas propietarias, pero las mujeres nunca fueron notificadas del juicio. Mientras ellas seguían creyendo que su vivienda estaba segura, alguien habría presentado un poder notarial falso y fabricado un contrato de compraventa. Sí, el despojo no ocurrió rompiendo una puerta. Ocurrió con sellos, con expedientes y papeles que parecían legales. El abogado recibió la propiedad, pero no alcanzó a escriturarla porque las víctimas promovieron un amparo. Ahora permanecerá 1 año en prisión preventiva mientras se define su vinculación a proceso. Pero a ver, ya son 5 abogados y un notario enfrentando acusaciones relacionadas con fraudes inmobiliarios. Vanessa, sus niñas en la calle, por quitarle su casa, andan rentando. ¿Usted cree que es justo? No es justo, don Ricardo, 80 años trabajando, le quitan su propiedad. Esto ocurrió en Jalapa, pero eso cambia completamente la lectura de cómo estamos observando a veces las mismas escrituras y las compraventas de propiedades. Porque cuando para robar una casa necesitas abogados, documentos notariales y procedimientos judiciales, señores, el problema ya no es solamente quién falsificó una firma. La verdadera pregunta es cuántas propiedades cambiaron de dueño antes de que alguien comenzara a revisar los expedientes.